para que sea Él tomando control de este lugar. Padre, te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios, por siempre, por todo lo que vas a hacer en nosotros y con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos la libertad de adorar tu nombre y exaltarte, Dios. Llegó el momento, pues, mi Dios, de hablar tu palabra. Toca nuestros corazones, toca nuestra mente, que tu palabra pueda redarguirnos, corregirnos, instruirnos y consolarnos en esta hermosa mañana, Dios amado. Padre, reconozco mi dependencia en ti, Señor. Tú me conoces mejor que nadie, Dios, y aquí estoy desnudo ante tus ojos. Yo reconozco que yo no soy nada ni nadie si tu espíritu no está conmigo en esta hermosa mañana. Úsame para tu gloria, Señor, y para traer palabra a este pueblo, Dios. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la honra en este lugar. Pueden sentarse y denle un gloria a Dios al Señor. Quiero que vaya rápidamente al libro de Segunda de Corintios. Vamos a estar hablando un poco de la palabra de Dios en unos versos que vamos a estar leyendo. 3 versos nada más. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y cuando esté ahí me dice amén. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el 7 al 9. Del verso 7 al 9. Son unas palabras del apóstol San Pablo que creo que todos cristianos nos vemos envueltos o nos identificamos con estas palabras. Y aquel que diga, no, y a mí no me pasa eso, quiere decir que usted ya está glorificado, ¿verdad? Porque mientras estemos aquí todavía, vamos a tener aguijones. Y aquí nadie es perfecto ni santo más que el Rey de Gloria. Nosotros estamos en un proceso de perfección y de santidad que vamos a completarlo cuando estemos en la gloria delante del Rey de Gloria. Tratamos de vivir, de agradarle a Dios, pero no se desanime ni se sienta mal cuando usted le falla al Señor, porque todos fallamos al Señor. Y Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de estas palabras del apóstol Pablo. Dice así la santa palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, escucha la preocupación del apóstol en estas palabras. Él sabía tanto, él tenía tanto conocimiento del reino de los cielos, de las cosas espirituales. Es más, fue el único que fue llevado al tercer cielo donde vio cosas que le fueron prohibidas decirlo aquí en la tierra. Es más, él dice que escuchó palabras inefables. Esa palabra inefable quiere decir que él escuchó conversaciones cuando estaba en el cielo, que no hay palabra en el lenguaje humano que pudiera explicar lo que él escuchó. Oye, ¿cómo está eso? Eso quiere decir inefable, palabras sin explicaciones. Él escuchó algo que, ¿cómo explico? Yo entendí lo que escuché, pero ¿cómo lo explico? No existen palabras en el vocabulario del ser humano que las acomode para expresar lo que oí. Entonces, él recibió tantas revelaciones, y miren la humildad de él. Dice, para que yo no me enaltezca, no me alce el cuello, no me crea más que nadie, me fue dado un aguijón. Para que todas las revelaciones que Dios me ha dado no me exaltasen de sobremanera y yo ver a la gente bajo el codo. Hay algo en mí que me abofetea, que me cachetea y me dice, hey, tú también eres humano. Porque existen gente que apenas van a un instituto o a un seminario, tienen un doctorado, tienen una maestría o tienen una licenciatura, se creen más que otros. Se creen más de que aquel hermano, aquella hermana que no sabe leer. Hay hermanos que Dios le ha dado el don de profecía, de discernimiento, de sanidad, de hablar en lengua, de interpretación de lengua, y miran por el hombro a sus hermanos que quizás no tienen ese don, pero tienen un don de servicio.
Porque todo lo que Dios nos da y nos revela es para la gloria de Él, para exaltarle a Él, para glorificarle a Él, para servirle a Él y a su iglesia. No es para que nosotros miremos menos a los demás. Entonces el apóstol San Pablo dice, para que las grandezas de las revelaciones que yo he recibido de parte de Dios no me exaltasen sobremanera, a mí me fue dado un aguijón en mi carne. Y escucha la palabra, un mensajero de Satanás, que me abofetea. Le voy a abofetear a Brian para que vean qué es abofetear. A ver, Brian. Pero todos saben qué es abofetear, ¿no? Que me abofetea. Escucha lo que está diciendo. Un mensajero de Satanás, alguien, un demonio, un principado, un espíritu que le encargaron, Satanás le encargó la tarea. Tú vas a estar encargado de ir a bofetear y a cachetear a Pablo. Pero todo fue con un propósito de parte de Dios, para que no se exaltara ni se alzara el cuello, porque ese era un hombre que tenía mucho conocimiento. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántos de nosotros no llevamos rogando al Señor que quite algo de nosotros? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Yo primero. Quita esto de mí. Quita esto. Cambia mi carácter. Cambia mi forma de ser. Padre, cámbiame, quita esto de mí. ¿Cuántas veces hemos estado pidiéndole al Señor que quite algo en nosotros? Un aguijón, algo que nos abofetea, algo que solo nosotros y Dios sabemos que somos humanos imperfectos, que estando en la mano de un alfarero maravilloso, pero sabemos que somos imperfectos. Quizás aquí en el altar aparentamos algo, aparentamos ser ungidos, aparentamos tener al Espíritu Santo, hablamos en lengua, interpretamos, tenemos dones de sanidad, pero allá en los secretos hay un hombre, una mujer débil, con defectos que solo Dios sabe, y eso es para que la gloria sea solamente de Dios y de ninguno más. Pero él no podía, él estaba desesperado y le decía 3 veces: Señor, por favor, quita esto de mí, ayúdame, Padre, por favor. Y dice la palabra de Dios, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Jesús le ha dicho a él: ¿sabes qué, Pablo? Que te baste mi gracia en ti. Bástate de mi gracia. Porque mi poder se va a perfeccionar en esa tu debilidad. Hay personas que son muy shy, ¿verdad? No hablan esto. Y a veces le piden a Dios: yo no quiero ser así, Señor, ayúdame a hablar más, ayúdame a ser expresivo más, yo quiero tener más comunicación con la gente. O hay gente que son aisladas y Dios le dice: ¿sabes qué? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando él recibe esta respuesta de Dios, como que a Pablo se le emprendió el foco después de esa respuesta, y él dice: ya no voy a pedirle a Dios esto más, sino que por tanto, dice, de buena gana ahora en adelante me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. La vida es un regalo maravilloso. ¿Cuánto aprecian la vida aquí? La vida es un regalo maravilloso, es un don de Dios para el ser humano, algo hermoso que Dios nos dio a nosotros, el ser humano. Sin embargo, mis amados, a causa del pecado que entró en el hombre en el huerto de Edén, la vida viene acompañado de aflicciones, viene acompañada de aguijones y viene acompañada de espinos. ¿Está aquí? Y el Señor Jesús lo puso de esta manera en Juan capítulo 16, verso 33, cuando Él dice: en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero confíen, yo, Jesús, he vencido al mundo. Confíen, porque yo he vencido al mundo. Porque el Señor Jesús es el lirio en medio de los espinos.
Los espinos, amados, en la Biblia son tipos de situaciones gravosas, agraviantes, que todo ser humano sufrimos, todo provocado en algunos casos, estos espinos, provocados por el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, como en el caso del apóstol Pablo que acabamos de leer ahorita hace unos momentos, cuando él dice: se me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que viene y me abofetea. Por otra parte, hay aguijones y espinas que nosotros mismos lo provocamos en nuestra vida, como en el caso de la parábola del sembrador. ¿Cuántos han escuchado? Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar la semilla y tiró la semilla en diferentes tipos de tierra, pero había una semilla que cayó entre espinas, entre piedras y espinas, y la ahogaron, la palabra del Señor dice. Esa palabra que cayó en espino y en piedra. Y luego, más adelante, en el verso 22 del capítulo 13 de San Mateo, el Señor Jesús explica, mis amados, lo que significan los espinos, y dice: el que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra. ¿Cuántos oyen la palabra en esta mañana? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, la riqueza es un engaño. ¿Están acá? Ahogan la palabra y la hace infructuosa. Y quiero que escuche bien en esta mañana, amada iglesia. Toda la palabra de Dios que usted escucha al predicarse en este santuario o por otros medios que usted escucha en la radio, en la televisión, en el YouTube, en el Facebook, toda la palabra de Dios que usted escucha, si usted ama al mundo más de lo que usted ama a Dios, esa palabra va a caer entre espinos y pedregales. Esa palabra no va a dar resultado en su vida, porque el apóstol Juan nos dice en esta mañana: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no importa cuántas veces tú sigas viniendo a la iglesia, no importa cuántos mensajes tú sigues escuchando en la radio, en la televisión, en la iglesia, si tú eres un cristiano que sigues amando al mundo y las cosas que están en el mundo, toda palabra que se esté predicada va a caer en un terreno de piedras y de espinos. Esas son las espinas que a veces nosotros nos provocamos nosotros mismos. No estoy hablando de las espinas que Dios pone en nuestra vida con un propósito, los aguijones con un propósito como en Pablo. Estoy hablando de las espinas que nosotros nos buscamos porque no queremos ser como Dios quiere que seamos. Entonces, de ese tipo de espinas, cuando yo escucho la palabra, pero estoy amando al mundo, la palabra nunca va a hacer un cambio en mi vida. Por tanto, tú y yo tenemos que disponernos en esta mañana que está bien que Dios nos ponga espinas y nos ponga aguijones, pero que sea Él y no el amor al mundo y nosotros mismos que busquemos los aguijones y las espinas. Está aquí la iglesia. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que él recibió un aguijón, una espina en su cuerpo, un mensajero de Satanás. Esto era para él una molestia, era algo que le molestaba, era algo que le causaba un agravio, una especie de enfermedad que no sabemos exactamente qué era. Hay algunos que especulan que esa aguijón, ese mensajero de Satanás, era problema en su vista, pero realmente no sabemos cuál era ese aguijón del apóstol Pablo, pero era una molestia, eso sí lo sabemos completamente. Era una molestia que venía a él y lo abofeteaba día y noche. Pero lo poderoso de esto es que el apóstol Pablo tomó ese aguijón, tomó ese dolor, tomó esa molestia, tomó esa enfermedad y él no se quejó, amada iglesia. Él no comenzó a reclamarle a Dios por esa enfermedad, por ese aguijón. Él simplemente le presentó esa molestia, ese aguijón, esa espina al Señor. Y el Señor le dice: ¿sabes qué, Pablo? Yo te amo, por eso bástate de mi gracia es suficiente en tu vida, bástate el poder que yo te he dado, bástate la unción que yo puse en ti. Esa molestia que hoy tu cuerpo siente, algún día se va a acabar, pero lo que yo
Pablo. Por eso bástate de mi gracia, porque en esa debilidad mi poder se perfecciona. Quiero dejar en claro que yo no estoy justificando un pecado oculto. Ya puse de los espinos que nosotros provocamos por amor al mundo. Amén. Yo me voy a enfocar, pero quise poner como base primero ese tipo de espina que nosotros provocamos, que es el pecado. Yo no voy a hablar, no estoy hablando de eso. Yo no estoy justificando ningún pecado. Yo estoy hablando de aquellas cosas que Dios pone en nosotros con un propósito. Aquellas espinas, aquellos mensajeros de Satanás. Por eso Pablo tomó ese aguijón en su cuerpo, en mamá de iglesia. Pablo tomó esa molestia y lo trajo al trono de la gracia. Y lo que el diablo había planeado para su destrucción, Dios lo tomó y lo convirtió en poder para poder expandir su ministerio a más de continente, a más tierra de lo que ya había, a un más grande continente. Todos en esta mañana bajo este techo necesitamos estar apercibidos, amada iglesia, para que no nos sorprenda, porque Satanás puede enviarnos a nosotros un mensaje a través de un aguijón, un mensaje doloroso como lo hizo con el apóstol Pablo. Y yo me pregunto a veces, ¿cuál será o cuál sería el mensaje que el diablo le envió al apóstol Pablo a través de ese aguijón? ¿Cuál sería ese mensajero? Porque él dice, era un mensajero de Satanás que viene y me abofetea. Y yo digo, ¿cuál sería ese mensaje? Porque él claramente dice que le fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás está aquí en la iglesia. Y la misión de un mensajero, ¿qué es? Simplemente entregar un mensaje. ¿Qué era el mensaje que le llegaba a entregar este mensajero de Satanás a Pablo? ¿Qué era ese mensaje que este entregó al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué es lo que le decía? Quizás le decía, ¿sabes qué? Dios no te ama, Pablo. Como quizás a muchos de nosotros no ha venido ese mensajero de Satanás. Quizás porque estamos alejados o porque no queremos andar como correctamente, ¿verdad? Y viene y nos dice, ¿sabes qué? Dios no te ama. ¿Cuánto hemos recibido ese mensajero de Satanás? Quizá este mensajero le decía eso a Pablo, Dios no te ama. Quizá le decía a Pablo, Dios no va a sanar ese aguijón. Pablo, ¿sabes qué? Esa enfermedad, Dios no te la va a sanar. ¿Cuántos se están identificando con este mensajero? Pablo, ¿sabes qué? Dios no está interesado en ti. Dios no te va a restaurar más. Ya te alejaste. Dios no te va a restaurar, no te va a recuperar. Porque cuando estamos pasando por prueba, eso es lo que el diablo nos dice a nuestra mente. Tanto que le ora, tanto que le sirve, y mira cómo estás, te ha dejado solo, te ha dejado sola. No vale la pena lo que tú haces por la iglesia, no vale la pena lo que tú haces por Dios. Tanto que te desvela y no te puedes sanar de esa enfermedad, no puedes traer a tu esposo a los caminos de Dios. Tanto que haces por Dios y tus hijos todavía siguen en el mundo, porque ese es el mensaje de los mensajeros de Satanás. Mensaje para desanimarnos, para matar nuestra fe, para desviarnos del plan de Dios para nuestra vida. Todos los mensajes que el diablo nos manda a través de sus dardos de fuego son para inyectar duda e inhabilitar nuestra fe en Dios, hermanos. Y estos aguijones son mensajes de Satanás. Y lo que debemos hacer es lo que hizo el apóstol Pablo. Él no dejó que ese aguijón en su carne destruyera su fe en Dios, mis amados. Al contrario, la Biblia nos muestra que el apóstol Pablo tomó ese aguijón y lo convirtió en poder, en unción, en gloria. Y es por eso que él dice, para que repose el poder de Cristo sobre mi vida. O sea que él convirtió ese aguijón en una bendición. Él dijo, ¿sabes qué? Lo voy a usar. Esto que estoy pasando, esto que estoy trayendo, lo voy a usar para mantenerme humilde y no tenga aire de grandeza. Voy a tomar este aguijón de dolor, voy a tomar este aguijón de angustia y lo voy a reciclar y lo voy a convertir en un ministerio poderoso para impactar a toda Asia Menor y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor en esta mañana? Dele la gloria a Dios en su enfermedad, dele la gloria a Dios en su problema, dele la gloria a Dios aunque te haya dejado
Si hoy estás aquí, dele la gloria al Señor en esta mañana. Dígale, glorifícate a través de este aguijón, Padre. Glorifícate. Porque si usted, amada iglesia, hace esto, nuestro Dios puede tener la capacidad, y no que pueda, Él tiene la capacidad de hacer algo hermoso entre los espinos si mantenemos siempre nuestra fe puesta en Él. Aleluya. Amados, vivimos en un mundo lleno de aguijones. Vivimos en un mundo lleno de espinas por causa del pecado que hay en el mundo. Vivimos en una sociedad disfuncional, totalmente donde el odio, la envidia, la anarquía, el desagrado anda corriendo desesperadamente por las calles de nuestras ciudades. Y bíblicamente hoy estamos viviendo entre los dos primeros capítulos del libro de Génesis y entre los dos últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Hoy nos encontramos la iglesia entre estos dos capítulos, entre los dos primeros de Génesis y entre los dos últimos de Apocalipsis. Todo eso de la Biblia nos encontramos nosotros en estos momentos pasando situaciones, nos encontramos viviendo en estos momentos, en esos capítulos de la Biblia. ¿Está aquí la iglesia? Los dos primeros capítulos de Génesis nos revelan la creación en su estado de perfección. Ahí, mis amados, nos muestra el paraíso del Edén, el cual Dios preparó para morada de su pieza maestra llamada hombre. Que luego más tarde, por causa de su desobediencia, Dios lo expulsó del Edén. Y en Génesis capítulo 3, verso 24, dice que Dios puso querubines en el huerto del Edén y con una espada encendida, revolcándose para resguardar el camino al acceso al árbol de la vida. Y luego, en los dos últimos capítulos del libro de Apocalipsis, nos describe la belleza de un nuevo paraíso de Dios, la nueva Jerusalén, donde se halla, dice la Biblia, plantado otra vez ese árbol de la vida, mi amada iglesia. Y luego, ahí, entre estos dos capítulos, 4 capítulos, es donde nos encontramos nosotros. Quiero ordenar mis ideas para que ustedes capten lo que quiero decirle en esta mañana. Un día no muy lejano, si usted y yo seguimos fiel con el Señor y con nuestro Señor Jesús, vamos a heredar ese nuevo paraíso. Vamos a heredar esa nueva Jerusalén. Pero por el momento, por este momento, nos hallamos viviendo entre estos dos primeros capítulos de Génesis y los dos últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Es muy probable que alguno de ustedes bajo este techo esté viviendo dentro de uno de estos capítulos de la Biblia. Es muy probable que uno de ustedes esté viviendo dentro del libro de Lamentaciones, en una temporada de lágrimas, en una temporada de queja, en una temporada de sufrimiento, de tentaciones, de aguijones, de enfermedades. O quizás alguien en esta mañana esté llorando internamente a causa de las cargas, de los dolores, a causa de esos aguijones y de esos espinos que trae la vida o la vida nuestra. O quizás, mis amados, alguien en este momento se esté hallando viviendo en el libro de Job bajo una enfermedad, en una temporada de sufrimiento, de pérdida, de retraso. Pero tal vez alguien se halle viviendo quizás en el capítulo 37 del libro de Génesis, donde se halla la historia de José, donde él fue traicionado por su familia, despojado de sus sueños, rechazado por sus hermanos, acusado falsamente. Pero déjame recordarle la palabra dicha por los labios del Señor Jesucristo en Juan capítulo 16. En este mundo ustedes van a tener aflicciones, ustedes van a tener aguijones. Quizás tú estás dentro del libro de Job, en sufrimiento, en pérdida. Quizás tú te estás identificando con la historia de José, ahí traicionado por los seres que más él quería. Quizás tú te estás identificando dentro del libro de Lamentaciones, sufriendo por algo, por una traición, por lo que sea. Pero Dios te dice en esta mañana: iglesia, no temas. Iglesia, yo te advertí. En este mundo vas a tener aflicciones, vas a tener aguijones, vas a ser lleno de espinos, va a ser difícil. En este mundo va a ser todo eso.
En el mundo vas a tener aflicciones, pero confíe. Confíe, le dice Dios a alguien. Porque yo he vencido a todos los aguijones. Y si yo lo vencí, tú lo puedes vencer, te dice el Señor. Tú lo puedes vencer, te dice el Señor en esta mañana. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús vino a este mundo? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Él no ignoró por ningún momento al tipo de mundo que Él venía. Él sabía a qué mundo se estaba enfrentando. Él sabía a qué mundo Él venía. Pero aún así, Él decidió venir al mundo. Dice la Biblia en Filipenses que Él decidió quitarse su corona de oro y de perlas preciosas. Él se quitó el manto de gloria, el manto de rey, el de rey de reyes. Él se lo quitó. Dice que se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios. Él guardó su traje celestial, su divinidad en el gloso celestial. Lo dejó así y no le importó venir al mundo sabiendo lo que este mundo era. Él dice la Biblia que tomó la forma de hombre y la única corona que el Señor Jesús usó aquí en la tierra fue una corona de espinas. Y las espinas se han ido representando maldición en la palabra de Dios. Y cuando los romanos trajeron al Señor Jesús esta corona de espinas, ellos se la forzaron en la cabeza, se la clavaron en su cabeza. Y el Señor Jesús, cuando Él se pone esa corona de espinas, ¿sabe lo que Él está haciendo tipológicamente? Él se está identificando con la maldición que se hallaba sobre esta tierra, convirtiéndose en esa manera en el lirio entre los espinos. El Señor Jesús tomó esa maldición que estaba sobre mí, que estaba sobre usted. Esas maldiciones Él las tomó y nos dice Él en la cruz: voy a tomar tu maldición, voy a llevar tu maldición y voy a poner sobre ti mi bendición. Y aunque vayas en un valle de sombra de muerte y enfrentes espino, enfrentes situaciones angustiosas, aguijones, no temas, porque yo me voy a perfeccionar en tu debilidad. En esta mañana yo vengo a decirle que ya no somos malditos, ya no estamos bajo maldición. Usted y yo somos bendecidos por la gracia de nuestro Dios. Alguien puede decir conmigo en esta mañana: yo soy bendecido, mi familia es bendecida, mis hijos son bendecidos. Diga conmigo: todo lo que yo toco será bendecido, todo lo que yo voy a pisar será bendecido, donde yo ande voy a bendecir a alguien, porque soy bendecido con la gracia del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por eso que el libro de Cantar en el capítulo 2, verso 1 dice: yo soy la rosa del Salón. Y luego vienen las frases: y el lirio de los valles. Tú sabes lo que son los valles. Y cuando tú estudias estas palabras de Cantar el capítulo verso 1, tú te das cuenta que el lirio de los valles se relaciona con el Señor Jesucristo. Él es el lirio de los valles. Y en los tiempos bíblicos, los valles eran lugares alargados, desiertos. Los valles eran lugares donde se llevaban batallas de ejército. Escogían los valles para llevar batallas. Hoy en día los valles son usados para la agricultura, para plantar, pero en aquellos tiempos bíblicos los valles eran usados para llevar batallas. Nada crecía en los valles, eran lugares desiertos, eran como desiertos largos, planos. Esos eran los valles, que no nacía ninguna flor. Era un lugar soleado, un lugar solitario, de sol, quizás de escorpiones, era algo feo, pero en medio de los valles, en los tiempos bíblicos, nacía una rosa, la rosa, el lirio, un lirio nacía en los valles. Ese lirio embellecía esos valles feos que se miraban a distancia. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios cuando identifica a Jesús como el lirio de los valles? Bueno, que en medio de cualquiera que sea tu situación, por muy fea que sea tu situación, por muy dura que sea tu enfermedad, por muy fuerte que sea lo que estés pasando, Él es el lirio en medio de toda tu situación. Él es el que va a embellecer, traer luz y vida a esos
¿Sabe usted que en los tiempos bíblicos usaban como medicina las hojas de lirio y la cocían como té? Y eso daban para enfermedades. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? Que cualquiera que sea tu hijo, Él es ese lirio que te puede traer sanidad a tu vida. Porque ese lirio se usaba para traer sanidad, para traer medicina al pueblo. Por eso Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Él es el que nos da la sanidad. Él es nuestro Jehová Rafa. Él es el que nos cura de toda enfermedad. Es más, el profeta Isaías dijo, relacionado con el lirio de los valles, porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en su cuerpo, y por su llaga hemos sido nosotros ya sanados. A veces solo se usaba para mencionar el nombre de los lirios o la rosa de Sarón. Traía alegría. Usted ve este edificio todo vacío, pero si tú traes una flor, un florero y lo pones, el edificio comienza a tener vida y a verse más hermoso, a embellecerse, ¿sí o no? Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Porque Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles. Él viene a nuestras vidas amargadas, nuestra vida desolada, y Él comienza a embellecer toda nuestra vida por completo. Él viene a embellecer toda nuestra vida por completo. Es por eso que en el libro de Esther, cuando la reina Vasti se negó a acudir al llamado del rey, la reina fue malagradecida, porque todo lo que ella tenía, el rey se lo había dado. La corona no era de ella, era del rey. Sus vestidos bellos, el rey no se lo dio. Todo lo bueno que usted y yo tenemos es gracias al reino de los cielos. Todo lo que usted y yo tenemos bueno en nosotros es gracias a Él. Y es por un propósito, para que cuando el rey nos mande a llamar, nosotros digamos, vamos a representarlo, vamos a demostrar la belleza de ese lirio de los valles, de esa rosa de Sarón. Vamos a demostrar que aquí hay un rey de gloria, que aquí hay un rey que puede usar nuestras peores circunstancias, nuestros peores aguijones, nuestros peores espinos, para hacernos gente más gloriosa, para la gloria de su reino, para la gloria del Señor Jesús. Diga conmigo, Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles. Así que en medio de tu hijo, en medio de esa cosa que le has dicho a Dios, ¿sabes qué, Señor? Quita esto de mí. No te preocupes, porque ahí en ese valle, en esa soledad, está creciendo un lirio, está creciendo una rosa de Sarón. Y esa rosa de Sarón, ese lirio de los valles, va a traerte sanidad, va a traerte alegría, va a convertir tus aflicciones, tu amargura en gozo y en alabanza, porque ese es el lirio de los valles. Por eso Pablo dice, con gusto me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay muchos de ustedes acá que quisieran cambiar cosas de ustedes. Quizás hay mujeres acá que se sienten como que no tienen autoridad y quieren más autoridad en su casa, con sus hijos, con él. Y hay esposos a veces que le decimos, no, tampoco, porque eso es así, cambiar. Y quizás muchos de ustedes le han dicho a Dios algo: Señor, cambia esto de mí, Señor, quita esto de mí. Y Dios te está diciendo a alguien en esta mañana: deja que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Deja. Quizás tú le has dicho al Señor por años, meses: quítame esta enfermedad. Quizás es algo que Dios te dejó porque quiere cachetearte para que no te enaltezca. Dios sabe lo que hace en nuestras vidas. Él lo sabe.
Él sabe a qué tiempo tu esposo va a venir. Él sabe a qué tiempo tus hijos van a venir. Él sabe a qué tiempo tu esposa va a venir. Él lo sabe. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es Jehová Rafa. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es nuestro Jesús, nuestro Rey de gloria. Él es Cordero, pero Él es también el león. Él es apacible, pero también es fuerte, guerrero. Ese es nuestro Dios. Él sabe lo que hace con nosotros y en nosotros. Él es la gloria a Dios. Glorifique a su nombre en medio del sufrimiento, en medio del aguijón. Deja que Dios trabaje en tu vida. Glorifícate, glorifícale. Dile, Señor, aquí estoy, Padre amado. Glorifícate en el aguijón. Deja que ese mensajero de Satanás te abofetee. Déjalo, porque todo eso un día va a acabar. Pero lo que Dios ha depositado en ti, su gracia, su amor, es eterno. Amada iglesia, Dios te ama aún con ese aguijón que tienes en tu carne. Aún con eso Dios te ama. Dios amó a Pablo aún con eso. Lo amó. Y él decía, quítame esto. Siéntete amado por el Señor. Así como estás, siéntete amado por Dios. Él te ama. Él nunca te rechaza ni te abandona. Amén. Así que Dios le dice a alguien esta mañana, no te preocupes por lo que me has pedido. Pablo lo pidió 3 veces. Yo no sé cuántas veces lo has pedido tú. Pero Dios te dice a ti en esta mañana, no te preocupes por lo que me has pedido, porque yo me voy a perfeccionar en lo que tú estás pasando. Te pones sobre tus pies y dele gloria al Rey. Dígale, Señor, aquí estoy, Padre. Dele alabanza al Rey en su casa en esta mañana. Dele gloria al Señor. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es el que en medio de nuestra aflicción, de nuestras enfermedades, de nuestras tormentas, puede traer y sacar algo de belleza en nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Rey. Él aún te ama y siempre te va a amar. Él te sigue amando. Él no te ha desechado. Por eso hoy te trajo aquí en esta mañana para decirte, hija mía, hijo mío, no importa lo que estés pasando. Yo sé que has pensado que no he contestado tu petición por tu enfermedad, por tu matrimonio, por lo que estás pasando, por tu situación económica. Yo lo sé todo, pero ¿sabes qué? Yo estoy haciendo un plan maravilloso en tu vida que tú no te das cuenta. Deja que mi poder se perfeccione en esa debilidad. Tú serás fuerte para la gloria del Señor.